Vamos a conectar a esta hora con Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finisterre, para entender un poco qué pasa en México con estas acciones y finalmente si estamos viendo tal vez un punto de inflexión o es más de lo que hemos visto con la violencia en México. ¿Cómo está? Bienvenida a Televisión Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo, para ti y todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos sacar en limpio de lo que han sido las últimas manifestaciones? Además, con una noticia de hace una hora que se liberaron a 6 de los 8 detenidos por estas manifestaciones. La muerte de un alcalde que nuevamente remece ese país. Así es, bueno, lo que vemos es ya el hartazgo de la gente que viene desde hace muchos años y que especialmente Michoacán es uno de los territorios más peleados por el narco. Por ejemplo, ahí se produce la palta, el aguacate en mayor medida de México. Entonces, las rutas hacia Estados Unidos, hacia la capital, hacia Ciudad de México, están intervenidas por los cárteles que cobran derecho de piso, cobran derecho de traslado y que se están disputando la plaza. Ahí está el cártel de Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la familia michoacana, los Viagra, o sea, todos estos grupos, más otros más pequeños, se disputan el territorio. Y en Michoacán tenemos la muerte de 4 alcaldes durante la actual administración del gobernador, aunque en México, en general, llevamos la muerte ya de 10 alcaldes. Y en especial Manso era un hombre que pertenecía al partido oficial que hoy gobierna la ciudad y Michoacán, a Morena, pero que llega, por diferencias con este partido, a la alcaldía como independiente. Y que tiene ya mucho tiempo denunciando que hay corrupción en el Estado, que corría peligro su vida. Cada vez que entrevistaban a Manso, y se puede revisar en los diferentes medios, le solicitaba a la presidenta Sheinbaum, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y al gobernador Bedoya protección, porque había atacado de manera frontal a los cárteles cuando había operativos. Él iba y se sabía que tenía amenazas de muerte. Le mandan 200 elementos y él dice hace 3 semanas en sus redes sociales que así como se los mandaron, se los quitaron. Y bueno, a las 3 semanas, como se ven las imágenes, estaba en un evento del Día de Muertos que se llama el Día de las Velas, donde van las familias a ver las ofrendas, y en el momento que él le entrega a su hijo de menos de 3 años, a su esposa, llega este sicario y le da 7 balazos, y aunque la presidencia dice que tenía 14 elementos de la Guardia Nacional y también protección del ejército, pues qué vergüenza, ¿no? Porque sabiendo que corría peligro su vida y con esta cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas a las cuales se le ha aprobado todos los presupuestos que han podido, que llegue este momento anunciado, verdaderamente es algo que ya la gente no puede soportar. Eso mismo le iba a consultar, porque justamente desde el gobierno federal, recordemos que el nombre de México es más completo, son los Estados Unidos de México, es decir, hay una situación federal para que también lo en nuestro país, y desde justamente el gobierno federal habían dicho de que se había entregado protección al alcalde de Uruapan, pero por ejemplo, él en septiembre había pedido apoyo al gobierno federal, pero para el municipio. ¿Cómo se toman estas palabras? ¿Cómo la situación de nosotros nos hemos hecho cargo en la medida de lo posible, o es lo que usted decía, parte de una vergüenza de declaración ante algo que se concretó, que es el asesinato de una autoridad que decía, ojo, esto va a pasar, y finalmente sucedió? Claro, porque además la ayuda fue a cuentagotas, o sea, primero mandaron 100 elementos, después 50, otros 100, y estuvieron ahí a lo sumo 2 semanas, se regresaron. El alcalde tenía una guardia personal de gente muy cercana que confiaba, más estos 14 elementos que habían mandado a la Guardia Nacional. Entonces, sí, nosotros tenemos la Guardia Nacional, que es una
una policía recién creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que busca ser una especie como Carabineros de Chile, una institución única, jerarquizada, con este mando único, pero aparte tenemos las policías estatales, policías municipales. Entonces, teniendo tantas policías, teniendo todas las advertencias sobre la mesa, bueno, aún así es asesinato. Entonces, lo que también llama la atención es ¿cuántos políticos han sido asesinados? En las elecciones pasadas, 37 fueron asesinados, más de 200 tuvieron amenazas, intentos de homicidio, ellos o sus familias. Entonces, ¿a quiénes le está permitiendo el crimen organizado llegar? Bueno, aquellos que tienen acuerdos, aquellos que saben que les va a facilitar el trabajo, y el que este alcalde que tiene esta lucha tan frontal, con tanto apoyo, que incluso siendo un municipio, sí es el segundo más grande de Michoacán, Uruapan, pero tampoco los alcaldes de municipios tienen tanta visibilidad en México. Sin embargo, él, por esta postura que ha tenido tan congruente contra la delincuencia, sí era muy conocido. Por eso es que es algo que el pueblo mexicano lo toma, pues también como una falta de escucha de la presidenta, por no decir complicidad, en el asesinato de Carlos Mazo. Ahora, Vanessa, estamos viendo justamente las imágenes de los destrozos. Usted decía, es el punto ya más alto de la indignación popular, pero esto ha sucedido lamentablemente durante harto tiempo. Usted lo decía, no es el único alcalde, van 4 durante este gobernador, van 10 alcaldes en todo México, y son periodos de años bastante largos, no es solo en esta administración de Claudia Sheinbaum, viene por ejemplo desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, anteriormente, el gobierno anterior. Entonces, ¿cuándo se puede alcanzar un punto realmente de inflexión para decir ya basta o están cansados realmente? Porque pareciese ser que hay reclamos populares, hay reclamos de la gente, pero los gobiernos federales se quedan en nada y los estados se quedan esperando finalmente. Y pareciese ser además que la violencia se politiza en México. Sí, mira, lo que respondió la presidencia con una total falta de sensibilidad y de lógica es que la situación de Michoacán es el resultado de la guerra contra el narco, una guerra frontal que inició el presidente Felipe Calderón, que estuvo hace 20 años en el poder, o sea que en el 2006, después de él siguió el PRI otra vez, después llegó Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta. Entonces, responsabilizar a una estrategia de hace 2 décadas de lo que está ocurriendo hoy, que además hoy también tenemos el primer lugar de asesinatos a periodistas, en feminicidios. O sea, verdaderamente es un desastre el tema de homicidio doloso. La presidenta decía, he bajado los homicidios de 85 diarios a 53 aproximadamente, un 30% dice que los bajó. Hay que tomar muy en cuenta que cuando una organización de narcotraficantes, llámese el cártel de Jalisco, el de Sinaloa, tiene el control total del territorio, la violencia baja porque ya no hay disputas por la plaza, ya no tienen que mandar sicarios a matar a rivales contrarios. Entonces hay una pax narca, lo que se llama, donde se respeta ya la obtención y el monopolio de las actividades ilícitas de un cártel sobre otro. Y es ahí cuando también baja la violencia. Entonces, estas cifras que se presumen desde la presidencia, pues no necesariamente es por una buena estrategia. De hecho, el mismo Carlos Manzo lo dijo claramente, no está funcionando la estrategia de Andrés Manuel, que hoy le da continuidad Claudia Sheinbaum, de abrazos y no balazos. Eso no está funcionando. Y aún así continuaron con esta política que la presidenta cree que si no es abrazos y no balazos, entonces nos vamos al otro extremo de la confrontación directa. No, o sea, es una estrategia integral donde se equilibre la inteligencia, la tecnología, pero sobre todo, Pablo, y el gran problema es que tenemos ya una cooptación del Estado donde no hay diferenciación entre los políticos y los narcos. Son socios, son los mismos, entonces no les interesa porque no hay forma de gobernar México si no se pacta con el narco. A ver,
Pero la opinión personal es que la violencia no se debe politizar, es mala para todos lados finalmente, pero hay una situación política entre medio, hay una situación de autoridades políticas que toman decisiones y que al parecer aquí no están tomando o están tomando las decisiones erradas. ¿Esto podría llevar a un cambio profundo dentro de México o dada la realidad finalmente? Porque esto viene ocurriendo desde Andrés Manuel López Obrador, no se ve un cambio tan brusco, no solo en el gobierno federal, sino que también en las gobernaciones finalmente, en los gobiernos más locales de México. No, es difícil realmente que haya un cambio, por lo que te comentaba. O sea, hoy ser un político honesto, un político que dice la verdad, un político que enfrenta al narcotráfico, que no se corrompe, se paga con la vida, que es lo que le pasó a Carlos Manso. Y prácticamente te quedas solo. El mismo poder político no apoya a este tipo de liderazgos que no solo van en contra del narcotráfico, van en contra de un sistema que ha permitido llegar a este punto, que sobrevive de las alianzas con el narco y que lo utiliza para llegar a gobernar. Sabemos que todas las campañas tienen un financiamiento ilícito. Vimos cómo en su momento Andrés Manuel López Obrador dio la orden de liberar al hijo del Chapo Guzmán, cómo saludaba de beso a la mamá del Chapo Guzmán, y que no es hasta que Estados Unidos nos pone un hasta aquí y una presión importante cuando se rompe este pacto con el cártel de Sinaloa y se mandan a Estados Unidos. Y cuando van para allá, lo que hacen es ahora ser testigos protegidos y darle a Estados Unidos toda esa lista de políticos que los traicionaron enviándolos para allá y que eran parte del negocio. Y eso es hoy con lo que se está también negociando con Marco Rubio, la famosa lista de narcopolíticos mexicanos que tienen a políticos del más alto nivel. Ahora, tenemos hoy día también una disyuntiva dentro de México con una Claudia Sheinbaum que, por ejemplo, tiene un índice de aprobación superior al 70%, aunque hay una crítica finalmente en materia de seguridad. Usted decía, es difícil hacer un cambio finalmente porque además la realidad política habla de un nexo directo entre el narcotráfico y también los políticos que sean candidatos o que hoy día están en el poder. ¿Por dónde entonces puede ir el cambio finalmente en México para detener esta realidad? Con una Sheinbaum que finalmente dice, sí, estamos bajando los homicidios en un 30%, los tenemos hasta el momento en menos, pero aún así son más de 50 diarios, es decir, una cifra que a nadie debería poner orgulloso de lo que está pasando en su país. Así es, y en la última encuesta de estas últimas 2 semanas del Diario El Financiero en México, bajó por primera vez la popularidad de Claudia Sheinbaum, salió reprobada en la lucha contra la delincuencia y en corrupción. O sea que ha ido poco a poco, sí, perdiendo. Lo que es verdad es que hay una base, que son aquellos receptores de los programas sociales, que finalmente en un país donde el 80% de la población está en pobreza y que es parte integral también de por qué generamos tanta mano de obra para el narcotráfico, bueno, estos apoyos sociales son fundamentales para la sobrevivencia y se ven obligados de alguna manera a cambiar su voto por esto y mantener un sistema que además se va a poner cada vez más complejo, porque hoy sabemos que no hay dinero en el gobierno para mantener esos beneficios sociales y pues eso hace que también hay una mayor necesidad de la negociación de financiamiento ilícito y que se aumente ese renglón de los ingresos en las cartas de errores o omisiones. Vanessa, Sheinbaum, la presidenta de México, ya dijo que iba a, por ejemplo, inaugurar una nueva fiscalía especializada, incorporar más fuerzas federales, por ejemplo, en Michoacán para también poder encontrar a los responsables. ¿Esto es más de lo mismo, cree usted? ¿Es tal vez una inyección que puede ser temporal, pero que puede ayudar al momento y, sobre todo, resolver estos crímenes? ¿Le da paz a México o simplemente le da una respuesta de quiénes están generando esta violencia? Lo que pasa es que es un discurso ya ensayado, un lugar común, cada que asesinan a un alcalde, a un político, a un ciudadano, y sabemos que además el grado de corrupción de México está por encima del 95%. Entonces, aumentar cuantitativamente los elementos de seguridad, aumentar cualitativamente las penas,
da igual si no van a ser aprendidos. Y cuando encuentran a alguien, normalmente es aquel que realizó de forma material el asesinato, pero no al autor intelectual. Entonces todo se resuelve diciendo que era miembro de un cártel y ahí quedó. Pero ¿quiénes son los verdaderos jefes de ese cártel? ¿Quiénes son los que los dejan actuar? ¿Quiénes se voltean al otro lado mientras pasa el fentanilo por todas nuestras carreteras hasta llegar a Estados Unidos? Eso nunca llegamos al fin de esa encrucijada. Vanessa Cárdenas, analista internacional de la Universidad Finisterre, le queremos agradecer por ayudarnos a tratar de entender un poco lo que ha sucedido en México y que lamentablemente, como usted decía en sus palabras, ojalá no sea así, pero podría seguir ocurriendo en los próximos meses y también años. Muchas gracias por el contacto, que esté muy bien. Gracias, Pablo. Buen día. Cuídese. Chao, chao.